Estados Unidos le ponían electrocardiogramas al caballo y a la persona, y dependiendo de cómo estaba la persona, la frecuencia cardíaca del caballo era una u otra, que es lo que se llama la coherencia cardíaca por campos electromagnéticos, que es la imantación por parte de la energía. Con 4 o 5 añitos, si pasaba un señor montando a caballo, yo salía disparada de la casa y le decía al señor que me subiera. Me habían salido los pies del estribo, iba botando, iba medio torcida, la yegua empezó a trotar, de trotar a galopar, porque claro, yo le iba dando con los pies, aquello, yo ya solté la rienda agarrada al cuello. En realidad un caballo son 2 caballos. Tú tienes el caballo izquierdo y el caballo derecho. Su cerebro no conecta lo que ve el lado izquierdo con lo que ve el lado derecho. ¿Desde cuándo el ser humano cabalga a caballos? ¿Esa conexión cuándo surgió? La primera relación del ser humano con los caballos fue para comérselo. Hay pinturas rupestres y demás y hay teorías de antropólogos que aducen que puede haber también una connotación espiritual del caballo como puente entre el mundo terrenal y el mundo divino, el mundo de los espíritus. A finales del siglo XIX, con un caballo que se hizo muy famoso, se llama Clever Hans. Parece ser que sabía sumar, restar, sabía la hora que era. El gobierno alemán intervino porque había gente que decía, esto es una estafa, se está engañando a la gente, y realmente es el animal que más ha influido en la evolución del ser humano. Las personas, hasta que no domesticaron al caballo y sobre todo se subieron encima de un caballo, las pasaban ¿Qué pasa? Antes que nada, comentaros que vamos a hacer un sorteo de este libro de María, donde habla de vivir en modo caballo espectacular. Solo tenéis que seguir este podcast y dejar un comentario, nada más. Ni enlaces ni leches. Dejar un comentario aquí y puedes ganar este libro firmado por la autora. Bienvenidos a un nuevo episodio de A Largo Plazo, podcast Padre-Hijo, donde el tiempo es nuestro aliado. Y hoy estoy, como siempre, con mi queridísimo padre, Carmelo. ¿Qué tal, papá? ¿Todo bien? Pues muy bien, Quique. Aquí yo también feliz con mi queridísimo hijo. Y hoy tenemos una persona entrañable, ¿eh? Una persona con una vibración increíble. Sí, hoy tenemos un tema súper interesante y muy diferente. Vamos a tratar sobre los caballos, sobre el campo electromagnético, cómo influyen en nosotros, un poco el origen de todo eso y sobre todo de la persona que ha venido aquí a hablarnos de ello, periodista, domadora de caballos durante 8 o 9 horas, jornadas eternas hace muchísimos años. Pasó de eso a todo lo contrario, incluso a no necesitar montar para sentir un montón de cosas fascinantes y ayudar a otras personas a domar sus miedos. Así que, sin más dilación, María López Mayol, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Tenía muchas ganas de venir y nada, encantada. Lo que hemos hablado, estoy emocionado, ¿verdad, Quique? Sí, la verdad que es un tema muy interesante. Yo creo que como primera pregunta, también para ir poco a poco, porque vamos a hablar yo creo que de cosas bastante profundas sobre los caballos que si empezamos de primeras, la gente va a decir, pero esto es ¿de qué me estás hablando? Así que un poco, ¿cómo entró el mundo del caballo y qué significa para ti? O sea, ¿cómo llegó a tu vida los caballos? Pues mira, a mí los caballos me gustan desde que yo tengo uso de razón. O sea, yo me recuerdo de pequeña y que me llamaba muchísimo la atención. Porque mi padre, mis familias, gente de campo, son agricultores, y antes de que yo naciera, unos años antes, mis padres tenían caballos y mulas y labraban la tierra con ellas y demás. Pero cuando yo nací, pues ya se habían modernizado, ya tenían un tractor y ya no había caballos ni nada. Pero me recuerdo eso con 4 o 5 añitos, que si pasaba un señor montando a caballo, yo salía disparada de la casa y me iba detrás y le decía al señor que me subiera. O sea, y mi madre, pero muchacha, ¿qué haces? Y pidiéndole disculpas al caballero. Y yo era como, sentía una atracción alucinante. Hasta que como a los 12, 13 años, mis 2 hermanos mayores, yo soy la menor de 5 hermanos, y mis 2 hermanos chicos compraron una potra. Una potra es un caballo de 3 años, 3, 4 años, que está sin domar. Es un caballo joven que todavía no está domado normalmente. Y es de eso, de un caballo de 4 años hacia abajo, se llama potro. Es un caballo, digamos, joven, ¿no? Y bueno, pues compraron una potra que tendría unos 3 años o cosas así, y empezaron ellos, y su intención era empezar a domarla a ellos, que ellos no tenían ni idea de caballos ni nada. Es como antiguamente se hacían estas cosas claro, estoy hablando de hace casi 40 años, ¿no?
Y yo recuerdo que cuando el primer día que la vi, que ellos todavía no empezaron a hacer nada, pues yo nada más verla, llevaba los cascos así sucios, como de estiércol pegado y tal, y me puse a limpiar los cascos y me metí literalmente allí entre las patas y tan normal. Y cuando mi padre me vio, me dijo, oye, muchacha, sal de ahí, que te puede pisar, te puede hacer daño. Y yo era como, pero daño, o sea, para mí era como un cachorro, pero muy grande, y ya está, ¿no? La ignorancia, que es muy atrevida. Y como a los pocos días veo a mis hermanos que se empiezan a darle cuerda, ¿no? Le ponen un ramal, empiezan a hacerle dar círculo de correr, y aquello parecía, empezó a pegar botes, saltos, galopaba, aquello parecía un caballo loco. Y yo era como, pero ¿cómo es posible que este animal, o sea, hace unos días conmigo estaba tan tranquila y aquí esto parece que le han dado algo, un avispero en el culo, ¿no? Y a mí aquello ya me llamó la atención. Pero realmente, bueno, ellos empezaron la echaron para adelante más que domarla, era que, bueno, que toleraba un jinete encima y aceptaba la presencia del jinete. Y yo pues no había montado nunca así sola, y recuerdo que le dije a mi padre que quería montar y claro, ya te digo, mi padre era un hombre de campo en aquella época, o sea, cosas que ahora nos parecen disparates, en aquella época se veían tan normales. Y mi padre me dijo, sí, claro, pues claro que te subes, hija. Le puso una silla, me subió, me dijo, bueno, la rienda derecha para allá a la derecha, la izquierda para allá a la izquierda, y si quieres parar, tírate las dos para detrás y ya está. Pues nada, que me subo yo, la primera vez que me subí a ella, y nada más salí, y me dice, vete a la casa de Chacho Miguel, que estaba como a, no sé, a 400 metros, medio kilómetro, dice, y te vienes. Y yo salí y en menos de 100 metros yo ya iba me habían salido los pies de los estribos, iba botando, me iba medio torcida, la yegua empezó a trotar, de trotar a galopar, porque claro, yo le iba dando con los pies, aquello, yo ya solté la rienda agarrada al cuello como una garrapata. Se ve que la yegua entendió a mi padre, porque llegamos a la casa del Chacho Miguel, dio la vuelta y galopando volvió hasta la casa de campo de mi padre y se paró allí en la puerta del corral. Y mi padre, eso iba así enganchada al cuello en un lado, en la silla totalmente torcida, y mi padre, en lugar de decir, madre mía, se podía haber matado, me dijo, no he cinchado bien la silla, dice, la tengo que apretar más. O sea, esa fue mi primera experiencia, sí. Así que yo recuerde mi vida de montar a caballo. Hiciste un Dragon Khan, ahí a lo bestia, total, una feria. ¿Qué años habías dicho que tenías? Ahí tendría unos 13 años, 12, 13 años. Vale. Y ahora, esa fue la primera que monté sola. ¿Hay alguna edad? Es que yo no estoy muy familiarizado con los caballos. ¿Hay alguna edad a la que sí se puede montar, a la que no se puede montar? O entiendo que este caballo, el tema es que no estaba domado, ¿no? Eso era no estaba salvaje. Bien domada, se juntó las dos cosas, dos cosas no, se juntaron muchas, se juntó la inconsciencia de mi padre y el atrevimiento de mi padre, y el mío, por supuesto, mi ignorancia y mi atrevimiento. El que la yegua no estaba muy domada, estaba hecha para adelante, o sea, de hecho no sabía ni ir para detrás. Y sí, literal, porque es que un día se montó una de mis hermanas encima de ella y la yegua hacía lo que le daba la gana y se metió dentro del salón de la casa de campo y no habías tú para sacarla, no había manera de sacarla, porque no sabía andar para detrás. Tuvimos que mover la mesa del comedor y todo eso para darle la vuelta a la yegua y poder sacarla, Estrella. Y bueno, pues eso. En realidad se puede montar. A ver, yo he montado a bebés conmigo, a sobrinos, hijos de amigos y demás, pero conmigo. Claro. Y luego cuando yo daba clases de equitación natural, empezaba incluso con niños de 4 o 5 añitos. Entonces les vas ayudando, que ellos ya van teniendo un poco más de protección corporal y demás, y los vas subiendo en caballos que son muy tranquilos, muy dóciles, muy serenos. Yo para eso tenía a la Super Nani, una yegua muy mayor que le llamaba así, Super Nani, porque con los niños era... Si veía que el niño se torcía, se quedaba quieta, dejaba de andar. Qué bueno, qué bueno. Sí. La verdad que tienen... se nota que tienen una conexión especial y es verdad que el ser humano, el caballo, como que siempre ha ido muy unido. Y antes de nada, me gustaría saber, a ver si sabes, supongo que habrás investigado muchísimo, ¿desde cuándo el ser humano cabalga caballos? ¿Desde cuándo los doma? ¿Cuál es esa conexión? ¿Cuándo surgió? A ver, la primera relación del ser humano con los caballos fue para comérselo, o sea, para cazarlo y comérselo, ¿no?
Y bueno, también hay pinturas rupestres y demás y hay teorías de antropólogos que aducen que puede haber también una connotación espiritual del caballo como puente entre el mundo terrenal y el mundo divino, el mundo de los espíritus. De hecho, si os paráis a pensar, hay algunas, digamos, culturas como el caballo de Pegaso, como Epona, que representan eso, el caballo alado o incluso los unicornios, que es la conexión de este plano más terrenal con otro plano. Mundos. Exacto, ¿no? O sea que en culturas, además muy distantes unas de otras, el caballo ha sido visto como un animal, digamos, especial con respecto a otros, ¿no? A búfalos o a bisontes o a otros animales de la época, digamos, primitiva. Entonces, la primera relación fue para comérselo y pues, cuando lo encontraran nuestra especie Sapiens, tiene no llega a 300.000 años, pues empezaría ahí. Pero los restos arqueológicos primeros, digamos, de relación, más de convivencia con el caballo, incluso de posible monta, porque se notan marcas en las mandíbulas, en los dientes y demás, data de hace unos 6.000 años, los primeros restos. En la zona de Eurasia y demás. Pero eso sí que hubo relación antes, pero era básicamente para comérselos. Y luego se empezó, digamos, a hacer un poquito más frecuente esa relación hace como 3.000 años. A los primeros 3.000 años era muy esporádica esa relación. Se empezó a hacer ya más frecuente, ahora como unos 3.000 años, que realmente el caballo entra en la vida del ser humano. Y fijaos si es importante, que realmente es el animal que más ha influido en la evolución del ser humano. O sea, se habla mucho de que el perro es el mejor amigo del hombre y es verdad que es nuestro mejor aliado desde el punto de vista de compañero, que nos ha ayudado incluso eso a cazar y a muchas cosas. Pero el ser humano, las personas, hasta que no domesticaron al caballo y sobre todo se subieron encima de un caballo, las pasaban putas. Tanto a nivel de trabajo como a nivel incluso éramos animales muy vulnerables, muy endebles, porque no somos especialmente rápidos. O sea, un conejo corre más rápido que nosotros. Entonces, a la hora de trepar a los árboles nos cuesta, tampoco éramos especialmente habilidosos, no somos como los monos, los chimpancés, aunque sean también de la familia, pero no éramos especialmente resistentes, no éramos especialmente fuertes. Y el subirnos encima de un caballo fue lo que nos dio la ventaja de fuerza, de velocidad, de resistencia, de llevar carga, de conquistar otros territorios, de ir mucho más lejos, de trabajar la tierra. O sea, hasta realmente hace poco más de un siglo, el caballo estaba omnipresente en nuestra vida desde hace como 3.000 años. Qué débiles somos los humanos, ¿eh? Desde que nacemos hay una debilidad total. Claro, de hecho, fíjate que el ser humano nace y hasta pasados mínimo 5 o 6 años necesitamos mucha protección, ¿no? Hasta los 5 o 6 años es complicado, incluso nos cuesta casi movernos. Sin embargo, un caballo nace y en cuestión de horas, pero de una hora está caminando. Y cuando viven en libertad ya se está yendo con el grupo. O sea, sí, la verdad que es muy interesante. ¿Y cómo descubriste todo eso que te gustaba tanto, los caballos, esa pasión? ¿Cómo acabaste domando jornadas larguísimas, sin parar, caballos? O sea, ¿cómo fue ese...? Sí, porque tú eras periodista y de repente dejas un poco eso abarcado, ya estaba en televisión, dejas eso y te dedicas a domar caballos. Exacto. Pues a ver, es porque yo, trabajando como periodista, trabajaba en la obra social de una entidad financiera y financiábamos programas culturales, medioambientales, educativos y demás. Entonces, en unas jornadas vinieron de tema de medio ambiente, de bienestar animal, vinieron como ponentes Concordia Márquez, que es la presidenta de una asociación que se llama ahora Todos los Caballos del Mundo, que se dedica a rescatar caballos abandonados y maltratados.
Entonces, bueno, yo la entrevisté, congeniamos muy bien y luego visité, digamos, su albergue, su centro que está en Málaga. Cuando yo fui a verlo, yo la idea, antes de entrar, la idea que tenía era que iba a haber un sitio pues, con animales hechos polvo, triste y un poco decrépito el lugar, ¿no? Con una energía extraña. Sin embargo, cuando llegué me llamó muchísimo la atención porque aquello parecía un paraíso, o sea, había una armonía, una cosa. Y bueno, aparte de caballos tienen otros muchos animales porque rescatan hasta hurones, o sea, rescatan de todo, pero lo que más tienen son caballos. Y en el momento que yo fui, pues tendrían como 80 o 90 caballos de rescate. Y me fueron contando la historia de muchos de ellos, tanto Concordia como su hermana Virginia, y ahí entendí que la gran mayoría de los caballos que estaban ahí, que ellos habían rescatado, estaban por maltrato del ser humano, pero no era un maltrato causado realmente por maldad, por intención de hacer daño a los caballos. Había algún caso que sí, pero no era lo mayoritario. La mayoría de casos que había eran más por ignorancia del ser humano a la hora de conocer el caballo y la naturaleza del caballo. Yo antes de eso, ya por inquietud mía personal, me había formado, había estudiado mucho de caballo y me había formado porque como a los 14 años, cosas así, con la yegua esta que he comentado de mis hermanos, yo fui a salir en un desfile de las fiestas de mi pueblo y justo antes de salir del desfile teníamos la yegua comiendo en el patio y me llamó una cuñada mía porque un sobrino mío de menos de 2 años se había metido en el patio donde estaba comiendo la yegua y estaba literalmente debajo de las 4 patas de la yegua tocándole la barriga. A mi cuñada le daba mucho miedo entrar, que la yegua se pudiera mover y le pudiera hacer daño a José Fernando. Mi sobrino este es un niño que es X frágil, es una especie de autismo, algo similar, tiene un síndrome. Y entonces, bueno, me llamó mi cuñada, yo bajé corriendo y cuando lo vi, pues estaba la yegua comiendo alfalfa en el pesebre y mi sobrino tocándole la barriguita, literalmente debajo de la barriga, o sea, entre las 4 patas. Entonces yo entré, hola Estrella, bonita, chica, tal, hablándole así suave, tal, para que no se sobresaltara, hiciera nada raro. Y entonces me acerqué, le saqué a mi sobrino José Fernando debajo de la barriga y recuerdo que ella hizo así, giró la cabeza, le olió a mi sobrino encima de la cabeza, resopló y siguió comiendo. Y yo ahí tenía 14, 15 años, pero se me quedó la sensación de que de alguna manera Estrella, la yegua, sabía que lo que tenía debajo era un ser inofensivo, incluso vulnerable. Y ni se sobresaltó, ni estuvo preocupada, era como, todo está bien. Y cuando terminé la carrera de periodismo, empecé a investigar, empecé a estudiar y empecé a investigar. Y efectivamente, ahí fue cuando fui viendo que había gente que había hecho estudios y demás de que los caballos son capaces de percibir nuestro campo electromagnético, nuestras emociones y en función a las mismas se comportan. Entonces, en realidad yo, a raíz de es decir, llevaba ya muchos años estudiando los caballos y aprendiendo de caballos, pero era como para mí, por una inquietud mía personal, ¿no? Y a raíz de lo que me pasó en Málaga, en la visita del albergue, ahí entendí que la sociedad necesitaba conocer lo que era el caballo, que España es un país con mucha afición al caballo, pero a la vez hay un gran desconocimiento de lo que es el caballo, incluso en la gente que tiene caballo y que monta caballo. Mucho, ¿eh? Pero llevo muchos años con esto y es increíble gente que tiene caballo y que monta caballo y que ignora muchas cosas elementales del caballo. ¿Por qué? Pues como yo conduzco, yo he venido hasta aquí conduciendo, manejo una furgoneta súper grande y me hago miles de kilómetros con ella, pero como le pase algo al motor o algo, yo no entiendo. De hecho, hemos ido con una rueda reventada varios kilómetros y yo no lo sabía, es decir, porque soy ignorante de todo eso y eso no me impide conducir y llevar una furgoneta. Pues con el caballo pasa un poco lo mismo. Hay mucha gente que tiene caballo, que monta caballo, que tiene caballo años, pero realmente no sabe lo que está pasando por la mente del caballo, si el caballo tiene un problema físico, mental, y a veces
muchas de las causas de accidentes, de caídas y de problemas que hay con los caballos es precisamente por eso, porque la persona que lo tiene, que lo está montando, no sabe qué es lo que está pasando en él. Y termina provocando a veces accidentes o situaciones que dan lugar a abandono y a maltrato. Que crean como un vínculo, ¿no? El caballo crea un vínculo con su dueño muy, muy especial, y si tú no lo sabes leer, ¿no? Claro. Es como esa vibración. Decías antes también que hasta el aura nos ven, o sea, Claro. detectan cuando tú estás bien, cuando tú estás mal, y según lo detectan, actúan de una forma o de otra. Totalmente. Es alucinante, ¿eh? Sí, yo la verdad no tenía ni idea, ¿eh? Sí. Es como que te lee la mente un poco, ¿no? Más que la mente, te leen el cuerpo, o sea, te leen las emociones. Pero si tienes malas intenciones, lo perciben, ¿no? Todo, o sea, Y si tienes buenas también. Claro, es como... mira, cuento una historia en este libro, en el primero, sí, en La mujer sí, que sí. aprende de los caballos. Cuento una historia que es muy curiosa, que ocurrió en la Alemania a finales del siglo XIX con un caballo que se hizo muy famoso, se llama Clever Hans. Y se hizo muy famoso porque el caballo parece ser que sabía sumar, restar, sabía la hora que era y sabía hacer operaciones, sí, matemáticas y demás. Entonces, pero a un nivel que no os podéis imaginar, o sea, llenaba circos. Era como la mula Francis. Pues ¿Tú te una acuerdas? cosa tremenda. ¿De qué era la mula Francis? Me Que suena era mucho. súper lista Sí, también, sí, ahora pues, me ha venido a la mente. Pues no lo sé la de la mula, pero este caballo, o sea, esta historia está documentada, ¿eh? Y entonces, tanto fue así que el gobierno alemán intervino porque había gente que decía, esto es una estafa, se está engañando a la gente y demás, que se creó una comisión de investigación con domadores de leones, domadores de caballos del ejército alemán y psicólogos y demás. Entonces le fueron haciendo un seguimiento a este caballo y al domador porque decían que había ahí truco. Y lo que después de varios meses de seguimiento y de hacer varias pruebas en las que le ponían, porque a lo mejor al caballo le hacían la siguiente pregunta, y es que 2 más 2, ¿no? Y entonces el caballo golpeaba en el suelo con la pata hasta llegar a 4 y paraba. Decían, pues sabe lo que es. Le decían 5 menos 3, daba 2 golpes y paraba, ¿no? Y es como, pero el caballo sabe, o sea, y es como, ¿cómo va a saber eso? Es imposible, ¿no? Bien, pues lo que descubrieron, a base de poner personas diferentes, poner una pared delante de la persona y del caballo y demás, es que cuando el caballo veía a la persona, tenía a la persona delante y la persona sabía la respuesta, el caballo sabía la respuesta. Si la persona no sabía la respuesta, el caballo no sabía la respuesta. Por ejemplo, si alguien te pregunta a ti cuál es la raíz cuadrada de 1525 y tú no lo sabes, pues el caballo puede estar dando pataditas que no va a parar. O sea, Sin embargo, si tú sabes la respuesta, que es 5, cuando diga 5 se para. ¿Por qué? Porque tú con tu cuerpo, con tus microgestos, le estás dando la respuesta. Le estás dando la respuesta. Pero, y eso sí, ve el caballo. Entiendo que de forma simplificada, ¿no? Más que nada le estaba diciendo cuándo parar. ¿De dar golpes o...? No, es como que tú sabes, tienes al caballo delante y cuando notas que se está acercando, tú es como, ay, que lo vas a ver, ay, ¿qué tal? Ese microgesto de contener un poquito la respiración, de medio sonreír, de cruzar lo que sea, el caballo dice, esa es la respuesta. Porque ha habido un cambio emocional en ti. Entonces, por cosas como estas es por las que se sabe, o como por ejemplo un mismo caballo, tú le pones un niño de 2 o 3 años súper tranquilo y el caballo, lo que he comentado de mi sobrino, y luego va una persona con una energía más tal y el caballo hace un amago con la coz, mueve la cola si es que no se puede ir o hace un gesto extraño. ¿Por qué? Además, los caballos son súper miedosos encima, ¿no? Son todos esos arrebatos y cuando se van domando de la forma tradicional, son miedos del caballo, ¿no? Claro, el caballo es un animal súper miedoso. Yo siempre pongo como ejemplo que es como un conejo gigante. O sea, entre otras cosas porque es un animal... También para comer. Claro, es un animal herbívoro. Al ajillo. Es un animal herbívoro que no tiene cuernos ni tiene colmillos, porque un jabalí mismo tiene colmillos, una vaca tiene cuernos. Entonces, ante situaciones de amenaza pueden llegar a
a atacar, digamos, ¿no? Como medida defensiva. Como miedosos que son. Claro, No y habla como de los que tienen... otros animales sí, sí, herbívoros. sí, otros- sí, claro. Claro, mientras que los caballos al no tener cuernos ni colmillos, su Salen mecanismo corriendo. es la huida, efectivamente, es la huida como un conejo. Exacto. Entonces tienen la mente de una víctima, de un animal víctima, de un animal herbívoro que no tiene defensa. Entonces es muy asustadizo. Los caballos tienen miedo de dos cosas. De todo lo que se mueve y de todo lo que no se mueve. O sea, tienen miedo de todo. Vale, es decir, pueden tener miedo de cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es autodefensa, o sea, al final, Claro, es como ellos supervivencia. tienen que sobrevivir en cuestión de segundos, Exacto. tienen que huir de todo, sea falsa alarma o no. Claro, algo que se mueve en su ojo, por ejemplo, su ojo está, digamos, conformado para detectar mucho y con mucha precisión cualquier movimiento, por mínimo que sea, por eso lo de los microgestos. Sin embargo, no perciben el detalle. Nosotros vemos detalle porque tenemos mirada de cazador, de depredador, entonces vemos con mucha nitidez, pero a cambio tenemos menos campo visual. Los caballos tienen mucho campo visual y muy sensible a un mínimo movimiento, porque detrás de aquella pequeña hierba que se mueve a 500 metros puede haber un león, puede haber un lobo. Y entonces no necesitan ver. La amenaza no es algo pequeño, no es un animal pequeño, son animales grandes, entonces no necesitan nitidez y precisión, necesitan campo visual. De hecho, tienen prácticamente un campo visual prácticamente de 360 grados, en realidad es de 340 por ahí. Claro, porque este ojo abarcan prácticamente... Igual lo que no ven es lo que justo está Exacto. en el medio. Tienen varios ángulos ciegos, tienen justo uno delante de la cara, que es como desde pegado de la nariz hasta aproximadamente 1,5 metros, 2 metros. Por eso muchas veces las personas cuando se van a acercar a un caballo y el caballo hace un gesto y dicen, no, se ha asustado, no le ha gustado, no, es que tú vienes recto y te ha perdido el ángulo de visión. Es decir, el caballo te estaba viendo y de repente entras en un ángulo que no te ve. ¿Qué es lo que hace el caballo? Gira para verte. Interesante. Y luego otra cosa muy curiosa es que un caballo, al tener los ojos en los lados y tan saltones, Sí. que además es de los animales que tienen los ojos más grandes, en realidad un caballo son dos caballos. Tú tienes el caballo izquierdo y el caballo derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que su cerebro no conecta lo que ve el lado izquierdo con lo que ve el lado derecho. Yo siempre pongo, para explicar esto, es como tú sabes escribir, ¿verdad? ¿Eres diestro o izquierdo? ¿Escribes con la derecha? Con la derecha. Tú sabes escribir y escribes muy bien con la derecha. Cuando te pones a escribir con la izquierda, no, ¿verdad? No sé, claro. Te cuesta. Escribo Es como yo. que tu cerebro... Lo hace el que escribo yo. Claro, pero es como que tu cerebro no Sí, conecta ese aprendizaje a este lado. Pues es un poco lo mismo, pero O sea, a nivel visión. O sea, a nivel visión es como a nivel escritura. Exacto, para entendernos con nosotros. Pero que el sí. cerebro no asocia el aprendizaje. Pero como si fueran ambidiestros, ¿no? Porque ven Claro, bien, tienen que ver bien por ambos lados. La ¿no? cuestión es que a la hora de domar un caballo, de enseñar un caballo, lo suyo es que le tienes que enseñar lo mismo por los dos lados, porque si no, yo he conocido casos de caballos que están muy habituados a que tú le hagas todas las cosas por el lado izquierdo, porque se monta por el lado izquierdo. ¿Sabéis por qué se monta por el lado izquierdo? No. ¿Veis? Muchas cosas que la gente no sabe. Por la espada. Claro. Claro, para no... Porque si tú llevas la espada, si tú intentas montar por el lado derecho, no puedes pasar la pierna. Estás La ahí con espada la te espada. traba. Es ese tipo de cosas. Entonces, Y eso como ya se ha quedado. Eso ya se ha quedado. Ahora ya no llevamos espada, pero seguimos montando por el lado izquierdo, pero podemos montar igualmente por el lado derecho. Ostras, qué curioso lo de la espada como anécdota, pero lo de que, claro, tienes que enseñarle por Los dos lados. O sea, la visión es vital para ellos, Claro, en este caso. claro. Es de las cosas que más destaca naturalmente, biológicamente, sobre todo, es ver. Tienen Casi todo. ver y oír. Tienen un oído alucinante, o sea, como no os podéis imaginar. Por eso, precisamente porque esos dos sentidos los utilizan mucho y dependen mucho de ellos para su supervivencia, los días que hay viento, los caballos se ponen tan nerviosos,
Porque ¿qué ocurre con el viento? Por un lado, todo se mueve mucho y por otro lado, trae sonidos de muy lejos, de otras distancias. Esto es como ese sonido que es. Y se ponen muy nerviosos. Entonces, muchas veces la gente, porque se ponen nerviosos, pues los sujetan más, les riñen, y en lugar de, al contrario, transmitirle confianza y seguridad. Si ya dicen que el viento nos afecta a nosotros, o sea, en Galicia siempre hablan, ¿no?, de que les pega mucho el viento y están un poco... O en la zona de es Cádiz. lo que en donde Zaragoza sí, también, sí. el Cierzo ahí. Pero sobre todo el poniente de abajo de Cádiz. Sí, en Cádiz. Es decir, está zumbado. Imagínate, con respeto a toda Sí, esa gente. sí, pero es verdad pero que- es lo que se dice, no sé, no tengo Sí, tanta sí, relación ni con gallegos ni con nada, pero suelen decir eso. Y pues imagino que los caballos es como... Mucho más difícil manejar un caballo y relacionarte con un caballo un día que hace viento. Mucho más. Oye, curioso. María, y entonces en el primer libro hablas un poco de coaching con empresas a través de los caballos, o sea, sin montar, o sea, con esa energía, con esos vínculos que esa forma de un caballo, ¿no? Esa forma de vivir, esa forma de sentir, de ser. Cuéntanos un poco cómo hacías, que luego contaremos por qué, cómo hacías el entrenamiento para ¿Cómo ayudabas, no, cómo a las ayudabas a personas? las personas con los caballos sin montar, que es curioso el detalle, ¿eh? Sí. Sí, pues es lo que se conoce como coaching con caballos. Yo trabajaba tanto con empresas como con... Mi especialidad eran adultos. Entonces empecé a trabajar el tema sobre todo de comunicación no verbal por mi vía esta de periodismo y porque al trabajar en tele y todo eso sabía, y por la parte esa de domadora era consciente de la importancia que tenía el dominio del cuerpo y la conciencia corporal a la hora de comunicarnos. Y entonces muchas veces las personas en los trabajos tienen problemas, ¿no?, de liderazgo, de cohesión de equipos y demás, y en el fondo casi siempre es un problema de comunicación. Y entonces empecé a hacer, digamos, a ofrecer las sesiones de coaching con caballos. Espera, María, antes de eso, que se me había olvidado y muy importante, porque tú estás domando caballos y de repente empiezas a encontrar otras cosas. Claro. Empiezas a decir, ostras, esto puede servir para lo que estabas hablando. Exacto. Cuéntanos también un poquito ese detalle, porque creo que es ahí importante. Sí, pues eso, cuando yo empecé a aprender de caballos, empecé ya a rehabilitar caballos a raíz de la experiencia esta en el albergue de Málaga. Yo me daba cuenta que dependiendo de los días que yo iba, pues que estaba más relajada, más tranquila, que había descansado más o que no había tenido problemas en el trabajo, yo trabajaba entonces de periodista, como digo, en una entidad muy grande, con el caballo, el entrenamiento que yo hacía, la preparación que hacía con el caballo, era como que todo iba más fluido, el caballo iba más rápido, aprendía más rápido y demás. Y los días que venía yo estresada, agobiada, que había tenido algún problema en el trabajo y que venía con un cabreo y con ganas de pisarle la cabeza a alguien y demás, sí, esos días era como que con el mismo caballo no había manera. Y entre comillas haciendo, digamos, las mismas técnicas, ¿no? Es como si le estoy haciendo lo mismo que ayer o que antes de ayer, ¿cómo es que no va? Entonces ahí, digamos, un día detrás de otro, una situación detrás de otro y con un caballo y con otro, empecé a darme cuenta, a entender que era eso, que dependía de cómo yo estuviese, el caballo respondía. Y ahí fue cuando empecé a investigar esta otra línea, porque yo hasta ese momento era la parte esta más de técnicas de caballo, de domar y tal, pero no esta otra parte tan vibracional, que ahí fue cuando recordé lo de mi sobrino, lo que me había pasado con mi sobrino. Entonces dije, es que los caballos me da la impresión de que perciben cómo vengo yo y cómo estoy yo, y que en función de eso está más receptivo, está menos, y aprende más rápido, aprende menos, reacciona de una manera o reacciona de otra. Y entonces ahí fue cuando empecé a investigar más esa parte, digamos, de lo que la historia que he comentado de Clever Hans y todo esto, fue así como di con ella, y de otros estudios que incluso en Estados Unidos que demuestran que eso, que le ponían electrocardiogramas al caballo y a la persona, y dependiendo de cómo estaba la persona, la frecuencia cardíaca del caballo era una u otra. Si la persona estaba más agitada, el caballo estaba más agitado, y también cuando el caballo estaba más sereno y se acercaba a la persona que estaba agitada se relajaba. Eso ha dado lugar a
un campo de estudio que ahora también se está explorando mucho en el tema de los caballos, que es lo que se llama la coherencia cardíaca por campos electromagnéticos, que es la imantación por parte de la energía. Es decir, es como un poco como los imanes. Un caballo que es tan grande y normalmente es un animal muy coherente, nosotros no. Somos súper incoherentes. Por eso tenemos las emociones como las tenemos. Entonces, tú tienes un animal que es mucho más grande que tú, con mucha más envergadura, su campo electromagnético es mucho más grande que el nuestro y normalmente está ordenado, ¿vale? Está armónico. Equilibrado. Equilibrado, está armónico. Y el nuestro es más pequeñito y muchas veces está, sobre todo cuando estamos mal, pues está caótico. Entonces, ¿qué es lo que se ha observado con estos estudios? Que cuando un campo electromagnético es como un imán más grande, se aproxima y ordenado, se aproxima a uno más pequeño que está caótico, el pequeño caótico se va regulando y se va sintiendo mejor. Tú me comentabas antes que tienes un sobrino que va a quinoterapia y que le hace bien. En realidad no es tanto por montar, que también, que el montar también tiene su parte de movimiento del cuerpo y demás, pero es simplemente por el hecho de estar en un contacto tan estrecho con la energía del caballo, lo que hace que el nene se sienta mejor. Sí, esto es lo que estabas comentando, que era como lo de Avatar, ¿no? Sí. Esa sensación de ultraconexión con el planeta, con los animales, ¿no? En los que montaban y volaban, ¿o no? Claro, no me acuerdo. sí, montaba. Era como que estaban como conectados, ¿no? Sí, además lo que has estado contando es como Avatar es cuando coge hasta que no coge el vínculo con ese animal. Totalmente. Está como rebelde y dice, ostras, qué mala leche. No, qué miedos. Son miedos, ¿no? Por lo que vamos interpretando, claro. por lo que vamos conociendo. Y al final te haces como uña y carne, ¿no? Es como... Claro, el caballo ahí, en esos casos, el caballo... Lo que está huyendo, o sea, mucha gente que quiere montar a caballo, va al caballo, pero va tensa. Porque el caballo impone, un animal de más de 500 kilos, casi 3 metros, cuando subes 1 metro y pico de largo, 2 metros y tal, y es como, impone. Y cuando te subes la primera vez, es como, madre mía, parece que no es mucho, pero impresiona, sobre todo porque se mueve y es un movimiento desequilibrado, ¿no? Porque el caminar es... Entonces, impresiona. ¿Qué es lo que ocurre? El caballo detecta esa tensión, esa tensión nuestra, ese nerviosismo y esa tensión, porque cuando estamos nerviosos y estamos tensos, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Se aprieta. Se aprieta, sí. Cuando un cazador va a atacar, ¿qué hace? Se pone en alerta, se aprieta, ¿verdad? Nosotros somos depredadores. Ya he dicho antes que la primera relación con el caballo fue comérnoslo. Y eso ellos lo saben instintivamente. Los antecedentes no lo nos saben, perdonan. Lo saben, tenemos genes, colmillos, aunque los tengamos genes. pulidos, o sea, lo saben. Entonces, claro, a un caballo, es como, insisto con el ejemplo que he puesto antes de un conejo, lo que nunca se va a pasar por su cabeza es que el miedo que tú puedas tener, esa tensión que tú puedas tener, venga inducida por él. Que tú digas, ostras, a ver si este me va a tirar, me va a caer o tal. O sea, él lo que nota es tu tensión corporal y que tienes miedo. Y el caballo es como, ¿qué hay por ahí? que este está tenso, que es el depredador. O sea, algún peligro hay, claro. Entonces se pone más nervioso. Claro, entonces, claro. es lo que tú dices, entre que tú estás nervioso, él se pone nervioso, tú al verlo nervioso te pones más nervioso. Es un poco lo que te has dicho de Avatar. Entonces, la manera de calmar al caballo es justo la imagen de Avatar. Es como, voy a ti, pero voy confiado en que confía en mí. Voy confiado en que confíes en mí. Y bueno, evidentemente el caballo tiene que estar enseñado y demás, pero cuando se doma, esa es la actitud. Hubo un momento que me hizo clic cuando empecé a trabajar con los caballos y fue entender que cuando yo estuviese con un caballo, yo tenía que ser el mejor caballo de los dos. Qué guay. O sea, es como el caballo le encanta que otro se ocupe de... Que le manejen. Sí, que otro se ocupe, es decir, a ellos es como la responsabilidad toda para mí, no. O sea, un caballo, de hecho,
cuando van dos caballos, uno va detrás del otro y el que va detrás va tan relajado. Tú lo pones delante y es como porras, porras. No. ¿Sabes? Como que me lo tengo que ir comiendo yo todo así de entrada y si hay... No, voy detrás y voy más relajadito porque si hay alguna cosa, me avisa. Entonces es eso, es como a él le viene muy bien confiar en alguien, que es la mecánica del potrito con la madre, ¿vale? De la manada y demás. Entonces, eso es como cuando tú estás con un caballo, sois una mini manada de dos. El objetivo, que la persona sea el mejor caballo en el sentido de yo sé que ahí no hay ningún peligro, sé que eso es un perro que ladra, pero no se lo va a comer a él ni a mí, entonces no sobresaltarme, no ponerme nerviosa porque voy a pasar por un sitio donde hay perros y me pongo tensa, porque si me pongo tensa, el caballo se pone tenso y entonces cuando... Sí. Claro, por eso decía antes de que muchas veces los accidentes que hay, los problemas que hay de las personas con los caballos es por un desconocimiento de cositas como estas. Sí. Y lo importante que es, ¿eh? Sí, yo iba a decir que si los caballos pudieran hacer cosas humanas, jamás se harían autónomos. Seguro. Eso, desde luego que no. No, Trabajar para otro y ya está. No. Que me digan lo que hacer. Ellos lo que harían es una cooperativa. O sea, más que trabajar para otros, de hecho, una manada es una cooperativa. Por eso, para trabajar las empresas funcionan tan bien. ¿Y cómo haces eso? Pues mira, en una manada, precisamente en un grupo de caballos, y sobre todo cuando los ves en libertad, porque cuando los vemos estabulados, en cuadras, en hípicas, es más complicado ver eso, porque su comportamiento ya está, digamos, tan condicionado que no se puede ver. Pero sí, cuando los vemos sueltos en un grupo, aunque sea en una pradera de 10.000 metros, no es necesario que sea muy, muy grande, pero sí que hay un grupo al menos eso de 4 o 5 y bastante espacio como para que ellos se puedan mover y haya estímulos y demás. Entonces verás, yo de hecho cuando empecé con esto de los caballos y hacía talleres, a veces provocaba como estampidas, le decía a la gente, poneros aquí, hacemos como ruido, y entonces ellos salían todos corriendo en la otra dirección, claro, ¿no? Y a veces hacíamos como aquí unas cuantas personas en un lado y en la otra punta de la pradera otro grupo de personas, ¿no? Y entonces cuando los caballos venían para acá, hacíamos gestos y tal, se asustaban, giraban y se iban corriendo para otro sitio. Cuando llegaban al otro sitio, así. Y ahí lo que se veía era que, al contrario de lo que mucha gente cree, que parece que hay un caballo que manda, ¿verdad? Que es como el caballo líder, siempre va en cabeza, la yegua alfa, el caballo no sé qué. No. O sea, ahí corre el primero que se pone en cabeza y el que sea más rápido o el que primero ha cogido la posición o lo que sea. O el más cobarde. Sí, el que primero haya reaccionado. Pero sí que es verdad que se van haciendo como relevos, se van pasando los roles. Es como si yo voy en cabeza, yo voy mirando por delante, pero tú ves cuidando los de atrás y mirando por detrás. Y los del lado ir mirando los lados. Es como vamos a repartirnos porque ahí... peligros por varios sitios, entonces se reparten la faena, por así decirlo. Entonces, eso es lo que se conoce como liderazgo compartido o liderazgo natural, que es en una empresa, dependiendo de qué proyecto, pues a lo mejor resulta que tú eres el que somos un equipo los tres y dependiendo de qué proyecto, oye, pues tus capacidades, tus conocimientos, lo suyo es que tú seas el que vaya marcando las pautas. Pero luego a lo mejor en otro proyecto es Quique, porque controla más de cámaras que tú, que yo y que... ¿De acuerdo? Entonces es como no tiene sentido que tú sigas siendo el líder porque eres el padre, ¿no? Es que si de eso no controlas, ¿qué sentido tiene? Tiene mucha más lógica que sea él, aunque sea más joven. Claro. Porque en ese tema tiene más experiencia, más conocimiento o sus capacidades físicas son mejores, dependiendo del asunto. Y en otro tema a lo mejor soy yo. Y en otro tema... Entonces... Eso es lo que se aprende cuando observas un grupo de caballos en libertad o interactuando. Y ese aprendizaje es muy bueno para muchas empresas, porque muchas veces una empresa no funciona más y mejor porque tiene una estructura, una jerarquía tan cerrada, tan rígida, que es como este es el jefe, el CEO, ¿vale? Y es como, y las decisiones siempre tienen que ser así y a lo mejor estás desaprovechando una persona
que en un tema en concreto o en un proyecto en concreto te permitiría ir mucho más fluido, tener mejores resultados en menos tiempo y demás. Eso es lo que se veía o lo que vemos en las dinámicas de coaching con caballos, porque claro, tú de repente viene un grupo de una empresa de 8, 10 personas, 15, y los pones, están en un territorio que ellos no conocen, en un área que les es totalmente ajena, ¿vale? Los sacas de una oficina, les sacas de su contexto conocido y tienen además que interactuar con un grupo de seres que ellos no suelen conocer, incluso aunque los conozcan, da igual, porque me ha pasado con clientes que tienen caballos, pero claro, no están acostumbrados a interactuar con ellos sueltos. Sueltos y con varios. Entonces, y de repente yo te pongo como dinámica es que tenéis que conseguir que estos caballos vayan a tal sitio, ¿no? Se muevan y estén en tal sitio y se queden allí quietos y no podéis ni golpearlos, ni coger cuerdas, ni atarlos, ni nada. Entonces tienes que hacer un trabajo de comunicación, de liderazgo, de ganarte la confianza de un ser que es desconfiado. Y hay que trabajar una cantidad de creatividad, de pensar fuera de la caja, de poneros de acuerdo, resulta que tú te crees que haciéndolo y la persona que menos te esperas tiene la idea más creativa y de más original y de repente dices tú, ostras, pues si resulta, y bueno, todo eso, en este caso el coach, ¿no? Pues vas haciendo preguntas, oye, ¿y esto os suena a alguna situación que pase en vuestra empresa o ha pasado algo similar o parecido, tal? Oye, pues sí. Entonces van haciendo como conexiones, paralelismos y van viendo, claro, es que por eso Entonces, como actividad outdoor, ¿no? De convivencia, ahora que dentro de poco ya tenemos las Navidades, pues para una empresa es mucho más interesante, más que irse a una comida de Navidad, que pueden hacer el taller y después irse a una comida de Navidad, pero es como se crean muchos lazos, interactúan, hay mucho aprendizaje y sobre todo es muy experiencial. La verdad muy que experiencial. es muy, muy, muy interesante, sobre todo lo que dices, que no estamos acostumbrados a quizá interactuar o verlos en la naturaleza, ¿no? Para nada. Y aquí quería sacar un poco también esa etapa en la que decides mudarte a Teruel, un terreno, una pradera gigante, una laguna, y decides liberar, ¿no? Unos caballos, una yegua. Tengo 3 yeguas y una mula. Eso, 3 yeguas y una mula que también tienen un pasado... Rescatar. Sí, bueno, las menos una, las demás son rescatadas de maltrato y abandono. Estuvieron viviendo, y siguen viviendo conmigo, pero durante 12 años han estado viviendo. Yo vivía en una parcela con mi casa y tal, y ellas alrededor, ¿no? Vivíamos todos juntos y con los perretes. Pero hace ya tiempo, sobre todo con lo de la pandemia e incluso antes, que a mí me apetecía mucho el verlos vivir como caballos. Porque a medida que iba estudiando de los caballos y aprendiendo de los caballos, iba investigando sobre todo el tema de los caballos, de su mente, cómo funciona su mente y su fisiología y todo, me sentía, digamos, un poco mal de tenerlos en un espacio donde tengo la comida, se le da de manera puntual, un espacio más limitado y demás, ¿no? Entonces llevaba tiempo buscando un sitio natural donde pudieran vivir como caballos y a la vez si podían contribuir al mantenimiento del espacio natural, ¿no? Que hay muchos espacios que se están degradando por el tema de la España vaciada y todo esto. Entonces llevaba como tiempo con esa historia y me he pasado como 3 años buscando algún sitio donde pudiera poner en práctica eso. Y bueno, pues a través de unos amigos me enteré de un sitio en Teruel, en Villar Quemado, que hay una laguna, que es la laguna del Cañizar, donde hay de gente del pueblo, hay un grupo de caballos que tienen ahí para limpiar esa laguna de cañizo, de carrizo y demás, para que no se acolmate y se beba toda el agua y puedan ir las aves migratorias y demás. Y tienen ahí los caballos hace ya unos años. Entonces me enteré de que esa posibilidad existía,
que la condición era que yo tenía que ser residente, irme a vivir a este pueblo, que es un pueblo de menos de 900 habitantes. Y entonces, bueno, pues lo sopesé y dije, pues chicos, os toca vivir como caballos. Y me he mudado a Teruel por ellos. Qué bonito. Tu vida como por los caballos, ¿no? Porque además, lo que hemos hablado antes de caballos rescatados, o sea, nos has contado una historia que nos ha quedado alucinados. Es el animal que más veces, que más dueños tiene. Sí. El que más se abandona. Sí. O sea, esa ha sido como, jolín, no teníamos ese dato. El caballo... que de hecho este libro habla un poco de este tema. Sí, ese libro es fruto de esos datos. O sea, es fruto, por un lado, de consultas a raíz del primer libro, de gente que me llamaba, y bueno, como yo en aquella época domaba y demás, y me decían, no, pues hay que comprar un caballo que es súper bonito, y me ha costado, y más guapo, y de raza y tal, pero es que no hay manera, que mira, que... que vale una pasta. Vale una pasta, no, y además y es como no me deja que me monte, y cuando voy a montarme empieza a moverse, no hay manera, y ha venido un domador y esto y tal, y mira, lo voy a vender porque estoy ya de caballo hasta las narices, y entonces era como algo que había empezado con mucha ilusión. Lo sentían como un problema, como un fracaso, les generaba mucha desilusión, frustración y hasta malestar, ¿no? Y terminaban vendiendo al caballo o abandonándolo y demás. Entonces, a raíz de varios casos de esos que me llegaron, eso por un lado, y luego por otro lado, que eso coincidió un poco después de la crisis esta de 2014-2015, de la burbuja inmobiliaria, porque hubo una época que con el blanqueo de dinero la gente compraba la casa, el Mercedes y el caballo para blanquear dinero. Claro, porque un caballo, ¿cuánto vale? Pues depende, ¿no? 6.000, 10.000, 20.000... El precio que tú me quieras pedir, que yo te quiera dar. Entonces, de cara a blanquear dinero es un... vale. De hecho, yo, antes de venirme a Teruel, conocí una familia que se dedicaba, que luego entró en quiebra, pero se dedicaba a hacer urbanizaciones en la zona de Andalucía, Almería y demás, que hacía urbanizaciones de chalés y vendían en la promoción, como promotora, vendían el chalet y el caballo. Sí, porque tenían una yeguada y entonces se dedicaban y yo estuve en las cuadras, tenían ahí unas cuadras y una finca alucinante, y yo decía, pero estas cuadras, porque las tenían ahora prácticamente vacías, dice, porque es que el negocio era el chalet y el caballo, vendían el caballo, claro. Como un reclamo, ¿no? Como reclamo también hacían una hípica dentro de la urbanización y tal. Y claro, hubo una época, es cuando empezó a pincharse esa burbuja, que la gente, pues igual que vendía las casas, los caballos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un caballo no es tan fácil de vender cuando hay recesión, porque es un animal que no te lo puedes tener en un piso, en cualquier sitio. Necesita unos cuidados y demás. Entonces, es en realidad, en España está considerado animal doméstico y es el animal doméstico más abandonado y que más va al matadero. Ostras, pero ¿eso es en proporción o en volumen? En proporción. Vale, porque no conozco a nadie que tenga un caballo, pero sí a muchos que tengan perros. Por eso me chocaba. Pero claro, dices que casi... No, me lo invento. Imagínate que el 30% de gente que tiene un perro lo abandona. Pues igual esto es el 60 o claro. una locura, ¿no? Hay mucho abandono y luego hay muchos que van a matadero. O sea, van como a una perrera porque no hay de perros. Pero se manda al matadero. Es decir, en España está el caballo doméstico y el caballo de abasto. Que en esta zona es el caballo que se cría para carne. Sí, claro, ¿vale? en Navarra. Entonces, carne de potro. Claro, exacto. Por esta zona hay varias ganaderías así, pero eso ya son caballos que van para eso, que además son los que mejor viven, porque viven como caballos, hasta que van al matadero viven como caballos en el monte y demás. Entonces, esos llevan unos controles y llevan una historia. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú llevas un caballo al matadero, que también ahí ha habido muchas historias y demás, cuando tú llevas un caballo al matadero, a ti te dan dinero. Entonces, vender un caballo, si tú no lo consigues vender, pues coges, lo llevas al matadero, te dan 100 euros, 150, dependiendo. Ahora no lo sé por dónde va, pero en su momento cuando hice el libro iba por ahí. Y entonces pues te quitas el problema y te llevas 100 euros, ¿vale?
Y de hecho, Sí. el famoso caso de Roca en Marbella, que tenía del que era concejal de urbanismo y demás, que Sí, tenía sí, sí, sí. y los caballos esos fueron a matadero. Y eran Que caballos tenía de pura muchos raza. caballos y... Claro, y eran de pura raza, porque era para blanquear dinero. Entonces, han habido, y hasta ahora hace poquito, en muchos casos de estos de caballos que en realidad eran caballos de monta o domésticos, para recreo si se quiere, que cuando no los puedes mantener intentas venderlos, pero si no los puedes vender, pues los abandonas o van al matadero. Caray. Si no los puedes mandar al matadero, una compañera, Laura Riera, que es de Cataluña, que ya trabaja en una asociación de protección también de caballos y de asesoramiento y demás, me comentaba casos en Cataluña de que si no podían ir al matadero había un hombre que con una grúa cogían los caballos y por un precipicio los tiraba, por un barranco, cosas de esas, para quitarse, entre comillas, el problema de encima. Ostras, o sea, Claro, claro, el porque problema es ahora el con el alto coste, microchip ¿no? y el microchip y todo esto, claro, entonces como... claro, es que tienes que... Y entonces el objetivo de ese libro es un poco eso, el evitar, por un lado, que la gente tenga esas desilusiones y por otro lado, que haya caballos que terminen así. Es que porque tú simplemente no piensas que es como un cachorro, como un gato, como un perro y no. O sea, necesita unos cuidados, necesita unas instalaciones y sobre todo, fijaos, la mayoría de gente a la hora de hacerse con un caballo lo que piensa es que si el caballo vale 3.000, 2.000, 1.000.000, me da igual, ¿no? Porque hay caballos de todo tipo. Evidentemente los que valen 1.000.000, el primer desembolso es muy importante, pero la gran mayoría de gente no compran caballos de 1.000.000 de euros, sino caballos de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 10.000 euros, ¿no? Incluso aunque sea de 10.000 euros o 20.000 euros, que parece mucho y es mucho, una cantidad importante, esa cantidad no es gran cosa a lo largo de la vida de un caballo. Yo tengo una yegua que tiene 35 años. Yo ya me he gastado mucho más en comida, veterinarios y herrajes, en recortarlas, cuadras, pupilajes, que esa cantidad. Y aparte de lo que es el mantenimiento de alguien que te lo cuide, cuidarlo tú, comida, todo esto de veterinario y demás, está el tiempo que le tienes que dedicar. O sea, que es que un caballo no es como un jilguero que tienes en una jaula. O sea, o lo tienes en pupilaje, es decir, pupilaje es que tú lo tienes en un sitio, en una hípica, o donde te lo cuidan. Y le dan vueltas en los sitios esos que dan vueltas. Sí, hay sitios que dan vuelta y en otros son prados o en otros... O sea, es necesitan la persona, moverse. claro, pero es como tú tienes el caballo en un sitio donde te lo cuidan, donde le dan de comer y te lo mueven, te lo montan, dependiendo de... Esto es como, dependiendo es una carta, dependiendo de los servicios que contrates, te cuesta una cosa u otra. Pero eso depende de los sitios, pero puedes estar hablando de 300, 400, 500, 600 euros al mes. Si tú no te ocupas de tu caballo, si tú no tienes un sitio y si eres tú, pues ya necesitas una parcela con un mínimo de espacio que tiene que tener un rega, que es decir, tiene que ir, un rega es un registro de explotación ganadera y tiene que ir un veterinario, certificarte que está en condiciones y demás. Y eso no vale en cualquier sitio. Entonces, sí, requiere, claro, no es como tener un perro, que tú un perro lo tienes en un piso de 50 metros, no. Claro, que tú un perro lo puedes tener en cualquier sitio, no se te pide nada, que esté vacunado y punto. Pero un caballo ya necesitas una serie, porque es un animal de gran envergadura. Y luego además es un animal que puede tener enfermedades como la peste equina y todo esto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues eso, que es muy llamativo, a la gente le hace mucha ilusión, pero tienes que pensarlo mucho antes de tener un caballo y tener muchos factores en cuenta. Y luego el problema también de esos abandonos y de esos diversos dueños, cada caballo, al final lo que hablábamos antes, que el caballo crea un vínculo con el primer dueño, ¿no? Claro. Entonces, hacer cambios continuos es como una persona de acogida de casa en casa, en casa, ¿no? Es como... Acabas de poner un extraordinario ejemplo. Es como un niño que está en un centro de menores, que lo acoge una familia, lo tiene un año, el niño no me termina de cuadrar, lo vuelve al centro de menores, lo coges, y lo coge otra familia, este niño, esta niña, y lo vuelve.
Pues ese niño cuando tiene 12 años, el pobre está, o sea, a nivel emocional, no se fía de nadie, me van a abandonar, o sea, su comportamiento es díscolo, pues con un caballo es un poco parecido, en el sentido de ya no se fía y eso hace que muchos comportamientos a veces precisamente de eso de agresiones, yo les llamo comportamientos defensivos agresivos, es decir, ante un manejo que ellos consideran un tanto extraño, tienen una respuesta que no nos gusta mucho. Claro. Como puede ser un bocado, una coz, ¿vale? Sí. Pero es por eso, por ese tipo de cosas. Viene de ahí. Entonces, o es un caballo que no responde, que es cabezón y tal, viene de ahí, porque es como está tal moño ya de coger cariño y que lo dejen. Coge cariño y que lo dejen. Sí. Oye, María, ¿tú no crees que cuando la gente fuese a comprar un caballo debería de venir con un libro bien hecho, con unas explicaciones claras, un libro de instrucciones, de decir, oye, que un caballo funciona de esta forma, claro, de esta manera, porque si está rebelde no es que sea rebelde, sino que tiene esos miedos, o sea, no debería de haber algo, un examen, algo para... Una licencia como las armas. Yo ya no sé si una licencia, pero porque no soy mucho de regular, ¿no? Es como tomarse regula las cosas, a veces creo que las complicamos. Pero desde el punto de vista nuestro, es decir, no es ¿por qué tiene que venir el gobierno y regularnos algo y no nacer de nosotros? Es decir, vamos, de acuerdo, claro, en contra de eso totalmente. Claro, por a eso me refiero. Es o sea, a mí me ha pasado, cuando yo empecé, después de domar caballo, cuando estaba domando caballo, yo trabajaba en una finca muy grande que tenía casas rurales y tenía una yeguada de 80, 90 caballos, potros, yeguas y demás. Y venían familias, yo daba paseos por una sierra ahí preciosa, por Moratalla, y me venían familias para salir a montar a caballo, la familia con los caballos. Y yo preguntaba, ¿sabéis montar? Y me decían, no. Y a lo mejor era una familia como vosotros y un nene o una nena de 8 o 10 años. Pero si no sabéis montar, queréis montar en un caballo que o sea, no es una moto, es un ser que siente, que piensa, que toma decisiones, que cuando va por ahí en el campo, si algo no quiere, no pasa, o si se asusta, o sea, no es como un vehículo. O sea, para un coche nos piden carnet de conducir, un poco lo que decís o sea, si no se trata pero si tener unas nociones, eso por un lado. Entonces, te vas a subir encima de un ser que es capaz de decidir, del que tú no tienes ni idea de cómo se maneja ni de cómo funciona, pero quieres. Y yo le decía, no, pero oye, os doy aquí unas nociones en pista. Teníamos una pista, una zona. Ay, no, yo lo que quiero es salir por el monte. Y es como, o sea, ¿quieres tú y tus hijos montar a tu hijo? Que no o sea, es como, ¿a ti se te ocurriría decir, no, quiero que mi hijo coja el coche y se dé una vuelta por San Sebastián sin saber conducir? No se te ocurre, ¿verdad? Eso es lo que no entiendo. O sea, a mí me parece alucinante que hoy día, que lo hiciera mi padre hace 40 años, porque él se había criado con mulas y con caballos, y para él montar en un caballo había aprendido de pequeño, era como tan normal como respirar, y pensó, pues, mi hija, pues con 13 años, pues tan normal. Y no era así. Pero que hoy día llevamos ¿sabes? Entonces lo lógico es que tú lo lleves a un centro hípico y que aprenda de caballos. ¿Qué es lo que pasa? Que incluso en muchos centros hípicos, no me gusta generalizar, pero por desgracia es así, en muchos centros hípicos se lleva al nene o la persona ya adulta, porque yo he ido, ya siendo mayor, para aprender X cosas, a dar clases de equitación de caballo, y lo primero que hacen prácticamente es montarte encima de un caballo sin enseñarte a cómo piensa un caballo, cómo reacciona un caballo, cómo lo que he explicado de los ojos, X cosas, a que la persona se sienta cómoda llevando al caballo, caminándolo y demás, se sienta segura, lo que hablábamos antes del miedo. Entonces yo he visto niños encima de un caballo llorando, porque van aterrados, pero por Dios y por la Virgen. Ahí es donde iba yo a un poco un libro de instrucciones, un poco de que la gente antes de que monte un caballo, yo decía de comprar, pero de montar, desde luego que también. O sea, porque todos esos miedos, si tú estás tenso, como decías, él piensa que eres un depredador, estás tenso y dices, este tío se va a comer. Pero y luego resulta que es el miedo que tú tienes, porque ¿no? tienen este libro. Con esos dos libros. Lo que necesitas saber antes de tener un caballo, y la mujer
que aprende de los caballos. Esos 2 libros son muy propicios para eso. Y de hecho, hoy mismo me ha llegado un correo de un veterinario de Ecuador, Juan, que me dice que él da clase en la facultad para veterinarios, sobre todo de tema de caballos y de vacas, en lo que enseña. Y que él regala mis libros, los regala a algunos alumnos, dependiendo de si tienen más interés por los caballos. Si es de vacas, pues regalar otros libros. Pero me comentaba eso, que dice, y a los alumnos le llama mucho la atención porque hay muchas cosas en estos libros que aprenden que ignoraban. Dice, incluso yo, como veterinario, o sea, de temas del punto de vista de comportamiento y de la psique del caballo. Entonces, es eso, es que al final tendríamos muchos menos problemas y la relación nuestra, es decir, si es que lo deberíamos de hacer por puro egoísmo, ya no tanto por el caballo, que yo lo he hecho también por el caballo. De hecho, equinos significa eso, equidos y personas, es decir, como vamos a encontrar un equilibrio de las dos partes, ¿no? Es, oye, ¿por qué no hacerlo placentero? ¿Por qué no disfrutar? Si tú vas sabiendo que es un caballo, qué le gusta, qué no le gusta, cómo hacer que le guste lo que no le gusta, que es lo de los miedos, que es lo de domar, lo que comentábamos también antes fuera de cámara, de un caballo que es un animal tan miedoso, es capaz de meterse en un campo de batalla, es capaz de meterse a disolver una manifestación, un altercado donde hay bengalas, ruidos, petardos y demás, cuando su propio instinto natural sería irse lo más lejos corriendo de ahí. Pero es capaz de llegar a eso porque ha aprendido, digamos, a dejar de lado los miedos con una buena doma, que también a veces se les doma mal. Pero si se le hace una buena doma, el caballo termina, volvemos a lo mismo, como confía en la persona, como diciendo, mientras vaya con esta persona, yo sé que estoy protegido, aunque me esté metiendo en un sitio que es como, ¿qué hago yo aquí? Pero al final es como un niño que va con su padre, pues a lo mejor voluntariamente él no se metería en según qué sitios, pero como va con su padre, entra. ¿Por qué? Porque confía en su padre. Que mi padre jamás me va a llevar a un sitio que sea peligroso para mí, ¿no? Por eso precisamente a mí me resultaba tan chocante estos padres que me decían, no, pero queremos dar la vuelta por el monte. Y yo decía, pero por Dios, por la Virgen. Claro, la ignorancia. Y, claro, yo por eso en aquella época daba rutas y dejé de hacerlas porque dije, no. Entonces digo, tengo que enseñar a la gente a lo que es el caballo y a que se acerquen al caballo de otra manera. Y ahí fue cuando empecé, digamos, a enseñar a la equitación natural y a la etología y todo esto. Oye, la verdad que es un podcast muy, muy bonito, me ha gustado, no me esperaba tantas cosas de los caballos y bueno, ya hemos casi agotado el tiempo, así que si quieres decir un poco dónde te pueden encontrar o próximos proyectos o cuál es el futuro, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso de María en el mundo de los caballos? Pues a ver, yo ahora, un poco por lo que comentaba antes, a raíz de lo de Teruel, de tener los caballos libres, mi intención era seguir ahí haciendo coaching con caballos y todo esto, y observación de caballos, pero un poco por el devenir de la vida y de verlos ellos ahí y en un espacio tan grande es más complicado hacer estas dinámicas. Y son de observación y de etología, sí, pero la parte esta de coaching me resulta más complicado porque además hay otros caballos de otros dueños que algunos no están tan familiarizados con los extraños, sí con presencia humana, pero no con los extraños. Entonces, digamos que no he visto muy viable el seguir con la actividad de coaching con caballos ahí. Y como me encanta escribir y también mi faceta anterior de periodista y demás, ahora lo que estoy digamos, mutando. Después de lo de los caballos estuve también un tiempo trabajando mucho con el tema de domar miedos, primero de los caballos y después de las personas. Entonces estoy mutando a ayudar a las personas que quieren ser escritores o que quieren potenciar su marca personal, porque son abogados, fisioterapeutas, nutricionistas. Les atrae la idea de escribir un libro, pero no se atreven, no saben cómo hacerlo y demás, pues ofrecerle formación, asesoramiento, mentoría para que lo haga. Entonces hago una parte, digamos, tanto de trabajo, si es necesario, mental y emocional, para que se atrevan a dar el paso.
y luego la otra parte, digamos, más de asesoramiento de redacción y publicación, porque lo he vivido en mi propia persona, es decir, estos 3 libros, el primero sobre todo, yo lo creé un poco para dar a conocer lo que era el coaching con caballos y darme a conocer como experta en ese tema, porque era un tema que cuando yo lo publiqué aquí en España era muy desconocido. Y sin embargo, pues hoy día, como acabo de comentar, me llegan correos de Ecuador, de Argentina, de México, gracias a ese libro. Entonces, un libro de cara a potenciar la marca personal ayuda, porque vosotros pensad, ahí, cuando piensas que alguien tiene un libro, directamente es como... Importante. Este tiene que saber, ha escrito un libro. O sea, ya digamos, en la mente de la otra persona, de tu público, de tu posible cliente, ya te posicionas muy por encima de otra persona que sea de tu misma profesión que no tenga libro. Sí. Y si encima lo vende ya... Y claro, esa es la idea. Esa es la idea. Por eso yo, una de mis, digamos, dentro de... Hay más gente que ofrece este servicio, ¿no? Pero, digamos, mi valor añadido, aparte de, bueno, pues mi experiencia que he comentado y demás, es el tema del copywriting, que es cómo utilizar el copywriting tanto en la redacción de los libros, para que sean libros que enganchen y que se vendan muy bien, como en la venta del libro, porque efectivamente lo suyo es que se venda. Sí, además si lo editas tú ganas más dinero, porque si te lo edita alguien, claro, al final ganas... Pero bueno, eso ya depende de la persona. Euro. Hay gente que quiere autoedición. Yo, los 3 son autoeditados porque quería que los libros fueran como yo quería que fueran los libros. O sea, para mí la libertad es una de mis premisas. Entonces, estoy convencida que sobre todo el primero y el último, seguramente si lo hubiese presentado alguna editorial, alguna se podría haber interesado, pero además el primero en concreto yo quería que saliera el mismo año que falleció mi padre, porque yo empecé a escribirlo ese año. Entonces era como quería que el libro saliera, se había ido algo importante en mi vida y quería que ese mismo año hubiera llegado algo importante. Entonces digo, si lo presento a una editorial y tal, digo, no va a salir este año. Y yo quería que saliera ese mismo año. Entonces, por eso también autoedité el primero. Y como me gustó mucho la experiencia, ya los demás también. Pues interesante. Muy guay, muy agradable. Me ha gustado mucho también que has empezado con los caballos, pues trabajando con ellos, y ahora quieres darles más libertad, que vivan a sus anchas, y que es como tú espiritualmente has ido creciendo y ahora pues quieres plasmarlo pues escribiendo libros tan interesantes como los que tenemos aquí. Sí. Qué guay. Me ha gustado. Y ayudando a otra gente. Eso es, Sí, por sí. supuesto. A conseguirlo. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, ¿Quieres añadir algo más? Sí, me decías que dónde me pueden encontrar. Eso es marialopezmayor.com y escribo un correo todos los días hablando de historias de la vida, de caballos, de escritura, de cómo superar miedos, que el último libro va mucho de eso, es un poco un manual de cómo tener una vida más coherente, más que nos satisfaga y cómo superar miedos que nos pueden estar impidiendo vivir como nos gustaría. Qué interesante, desde luego. Pues lo dejaremos en la descripción, tu página web y todos los datos, ¿vale? Muy María, bien. un verdadero placer, de verdad. Muchas gracias, tenía muchas ganas de me ha encantado. Hemos conocido cosas, vamos. Sí. Y bueno, cómo me gustan los caballos, me gustan más. Bueno, sí, ya sabéis que tenéis que venir a Teruel, que creo que tenéis sí. por allí algo, pues tenéis que venir a Teruel. Y aunque ya como profesional no recibo grupos, pero bueno, para pequeñitas cosas así. Oye, pues me encantará. Sí que sigo haciendo cositas. Sí, muy y además si nos dejas grabarlo o documentarlo, será algo... Claro. Yo me acuerdo, mi abuelo tenía burro y me acuerdo que le llevaba ahí a brevar, ahí en el abrevadero, y me encantaba como cogerle ahí el cuello, agarrarle ahí el ruido, el calor y cómo bebía el agua. Y esa sensación como una vibración que yo creo que hasta nos unía. Sí. Es una experiencia. Yo, la gente que ha venido, que estando ahí ¿Y con eso los que era caballos... burro? Bueno, supongo que tendrán el mismo concepto. O es diferente. Y fíjate, me preguntabas antes de empezar que los caballos, ¿de dónde venían? Vienen de las llanuras, son animales que han evolucionado, por eso lo de huir. Por eso cuando algo tiene miedo, su instinto natural es huir.
Los caballos son animales que han evolucionado y se han desarrollado en grandes llanuras, en grandes praderas. Sin embargo, los burros son de montaña. Por eso son tan tozudos, se quedan clavados y antes de según qué cosas no van, incluso muerden. Porque, claro, si te pones a correr en la montaña, ¿qué pasa? Te despeñas. Claro. Entonces, fijaos cómo el hábitat condiciona la fisiología y también la mentalidad. Es muy curioso. Curiosísimo. Pues sí, nos vamos con esta curiosidad y nada, un verdadero placer. Igualmente. Un placer.